mi nombre es Laura y no estoy capacitada para analizar libros. Por eso, esto no es una reseña. Hoy voy a hablarles de plataformas de lecturas, esas que todos hemos oído hablar alguna vez, o, como en mi caso, consumimos casi a diario. Pero no les vengo a hablar de cuestiones malvadas ni para retorcernos de la bronca porque las porquerías que ahí se encuentran y no sé cuánta cuestión, porque ese no es mi objetivo ahí. Yo tengo otra mirada muy específica sobre esas plataformas y sobre todo porque he encontrado historias alucinantes. Primero, quiero empezar por algo que me parece sumamente importante aclarar. En esas plataformas publican quienes tengan ganas de hacerlo. Lo voy a repetir. Publican quienes tienen ganas. Y sí, como todo en la vida, hay gente que hace cualquiera ante tanta libertad, pero no voy a gastar mis energías con esas personas, sino que quiero concentrarme en otra cosita, en que tenemos a pequeñuelas o muchachillos de 11, 12 años escribiendo y publicando lo suyo con la esperanza de que alguien lo lea. Sí, ya sé, no son los mejores escritos, van a estar recontra remil plagados de errores ortográficos y gramaticales, van a usar un vocabulario mega básico y bastante reiterativo, pero no estamos tomando dimensión del hecho más importante. Niños de apenas 11 o 12 años están con ese tipo de contacto con la literatura. Pensemos que esas personitas prefieren pasar horas tipeando en sus celulares a estar metidos en TikTok. Obvio que sus historias no van a ser las mejores, les va a faltar mil cosas, pero dale, por favor, ¿podemos concentrarnos en lo importante? Sí, ya sé, me van a decir que hay mil historias escritas por adultos y que también tienen un montón de problemas de ortografía y gramáticas y argumentos y bla, bla, bla. Pero eso no quita el valor al otro. Hay miles de personas que encuentran en la literatura un lugar donde volcar esas historias que se imaginan justo antes de irse a dormir, o cuando van en el bondi, o cuando están en una clase que es muy, muy aburrida. Es verdad que hay historias tóxicas, retorcidas, terriblemente malas, pero también es verdad que nunca un espacio se había sentido tan abierto para que todo el mundo pueda acercar a este mundo real esas ideas que dan vueltas en sus cabezas. Es más, hasta creo que muchos podrían darse cuenta que tal vez un poquito de terapia les vendría bien. Así que, perdón, pero yo defiendo a muerte la existencia de estos espacios, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque ahí están, bien dispuestos para que todos los que quieran acercarse a las letras puedan hacerlo. Y eso es importante, porque por siglos lo literario solo era para algunos pocos, para clases privilegiadas que podían costearse el enorme gasto que implicaba tener un libro. A ver, cuestión que hoy sigue pasando, no por nada circulan tantos PDF piratas. Sabemos que el acceso a la cultura es parte esencial del desarrollo humano, cuestión que fue vedada por demasiado tiempo, que sigue siendo vedada aún, porque no nos vamos a tragar el cuento de que lo cultural debe ser cuidado como si fuese un puto cristal. No, lo cultural está ahí para tocarlo, para vivirlo, para atravesarlo y dejarse atravesar. ¿Y cómo carajos lo vas a hacer si no te dejan acceder? ¿Entienden por qué son importantes las bibliotecas públicas, las bibliotecas en las escuelas, los museos con acceso gratuito o con un bajísimo precio de entrada, los espectáculos gratis donde tocan bandas conocidas y a veces no tanto? ¿Entienden que eso es acceder a la cultura? ¿Entienden que cuando lo único que tenés para acceder a un libro es tu teléfono, estas plataformas te ayudan a acercarte a la cultura? Porque también ahí están publicados clásicos. Entren en Wattpad y van a encontrar una sección que se llama Clásicos. Y ahí están publicados bastantes libros. Yo he leído varios de ahí. Y hay un montón, que están subidos ahí completamente gratis. ¿Entienden que hay personas que así y solo así pueden acceder a esos libros? Pero volviendo al principio, mi cruzada a favor de las plataformas va más allá, porque hay gente copada escribiendo, y acá les traigo, de mi cosecha personal, historias que amé y están publicadas ahí. Pequeño aviso, todos los links a las redes sociales de las autoras y los links a las historias que voy a estar nombrando van a quedar en la descripción del capítulo. Voy a arrancar con Ros M. No sé su nombre real, en realidad de la mayoría solamente sé su seudónimo. Bueno, Ros es una española que, si mal no recuerdo, vive en un pueblito cerca de Barcelona. Perdón, Ros, si me estoy equivocando. Bueno, a ella la conocí por su libro Müller.
publicado en lo que para mí es una de las mejores plataformas de autopublicación, que es Inspired. Müller va de un muchacho llamado Alex Müller, un español que se dedica a hacer acrobacias en moto y por distintas cuestiones de la vida comienza a sentirse agobiado y termina teniendo un accidente que lo obliga a parar un toque, a regresar a sus orígenes para agarrar fuerza y volver a enfrentarse con el mundo. En ese regreso a su pueblo en España, se encuentra con aquellos que supieron ser sus amigos, que en realidad muchos todavía lo son, pero sobre todo se encuentra con ella, con Ariadna. Durante toda la historia vamos a ir siguiendo la vida de Alex, recordando cuestiones de su antes de la fama y analizando su presente, sus relaciones, cómo sana, ayudando también a Ariadna a sanar. ¿O era al revés? Bueno, la trama se basa en eso, en avanzar con los personajes, porque aparecen los amigos de ambos cargando también sus propias historias, generando relatos paralelos y muy viscerales de sus traumas que los mantienen anclados en lugares que no desean. Podemos seguir a través de un relato exquisito el paso del tiempo, las heridas sanando, lo incorrecto colocándose en un lugar correcto. Podemos sentir la asfixia de los personajes, el miedo, el asco hacia uno mismo, pero también el amor, el cariño que todo lo cura, las palabras suavecitas que se dicen al oído. Podemos dejarnos envolver en esos momentos tan reconfortantes que Ross muy bien sabe crear. Porque sí, lo que tienen que saber de Ross es que es una horrible autora. Te da un subidón de amor y ternura para después revolcarte bien en la mierda. Esta mujer te envuelve con esas palabras tiernitas escritas en diminutivo para después largarte frases como pude escuchar ese vacío destrozarle el pecho. En el momento justo, cuando vos ya sabes que todo se está yendo bien a la mierda en la cabeza del protagonista, porque se siente un ser horrible que no merece ser amado, y Ross viene y te larga esa frase. Bueno, así es leerla, es prepararse para eso, para un subibaje emocional que te deja media atontada. Obviamente, cuando terminé Müller, busqué otra de sus historias y di con Rockstar. En esto siento que si Ross me escucha me destierra un poquito de su grupo de seguidoras, porque cuando yo empecé a leer la novela, noté que era un poco raro los nombres que había elegido para sus protagonistas, porque eran nombres asiáticos. Pero bueno, me dije, le gustará esta cosa del K-pop y ya, no sé. Efectivamente era así. Esos nombres que usaban eran de los integrantes de BTS. Perdón, no me mates, Ross, pero yo de cultura pop estoy en -10, porque ni sabía que se llamaban así esos chicos y no me di cuenta hasta que después de terminar esta historia empecé a leer otra en otro lugar, que no era de ella tampoco, y que los nombres se repetían. Y ahí caí que lo que debía estar leyendo era un fanfic. A ver, para quienes no sepan, los fanfics lo que hacen es tomar personas o personajes y meterlos en un mundo creado por el escritor. Hay quienes los aman, hay quienes los detestan, y estamos los otros, los que creemos que si es una buena historia, la verdad no afecta mucho que se trate de estos chicos coreanos o de otros ídolos del pop que la verdad no conoces. A ver, que en realidad yo los conocía a BTS, digo, sabía quiénes eran, sabía que existía una banda que se llamaba así, pero hasta ahí. O sea, yo no puedo nombrar una de sus canciones. Me pasa lo mismo con Taylor. Bueno, no importa, eso no es lo importante acá. A lo que voy es que pude leer esa historia como cualquier otra historia, solo que con esos nombres que me resultaban raros. Y la disfruté muchísimo. Rockstar va de un cantante muy conocido con graves problemas de consumo y que debe someterse a una rehabilitación. Para ello contratan a otro muchacho que le va a hacer de asistente y se encierra con este hombre durante varios días en el departamento, controlando que cumpla esas indicaciones médicas y dándole soporte emocional cuando lo necesite. Obviamente estamos hablando de Ross y nada va a ser tan tierno y confortable por siempre. Solo te va a dar la ilusión de que va a ser así, para después destrozarte el alma. Pero no les quiero decir mucho más porque es importante ir a leer la historia. Sobre todo cuando pasa lo del 512. Maldito capítulo del demonio, Ross. En serio, no se van a arrepentir de leerla. Ah, y es raro, pero también escribía en lo que fue Twitter, ahora X. Todavía pueden leer ahí sus historias. Les voy a dejar el perfil en la descripción, al igual que el Patreon que tiene y el perfil de Inspired. La segunda escritora es una argentina llamada Moni Thomas, a quien conocí en Booknet,
pero que tiene todos sus libros en realidad en Wattpad. A Moni la conocí por su libro Entonces me besó, que va de un muchachillo argentino llamado Alejo, que habita en el enorme Rosario, y se encuentra casi sin querer con su amor platónico de la secundaria, Demian. Ah, sí, es una historia gay. Bueno, tema que vamos a ir saltando del relato de Alejo al de Demian durante toda la historia. Vamos a entender por qué Demian se niega a aceptar lo que es, qué historia del horror se esconde en su hogar, mientras que Alejo intenta con todas sus fuerzas apoyarlo. No es un libro largo, no es un libro difícil de leer porque usa un lenguaje muy sencillo, bastante argento, eso sí. Y sobre todo tiene un buen ritmo. Me encantó este libro de Moni por su simpleza, porque demuestra que no hace falta usar palabras rimbombantes para transmitir emociones, que con saber fluir con el idioma puedes crear textos potentes, atrapantes. Por eso, apenas terminé de leer leí la segunda parte que trata de Manuel y Martina. Y para leer es que me tuve que ir a Wattpad. Y de ahí, ay gente, de ahí directo al pozo del horror y la desesperación. Caí en el libro a través del miedo. No, es que no puedo explicarle lo mal que me hace esta historia, misma que he podido releer solamente 2 veces porque es demasiado para mí. Bueno, a ver, hay historias que son más terribles, muchísimo más terribles, pero a mí esta me toca de alguna forma más íntima. No porque me haya pasado nada de lo que le sucede a estos personajes, pero hay algo de lo que pasa ahí que a mí me destruye. A través del miedo cuenta la historia de 2 chicos en su penúltimo año de secundaria. Por un lado tenemos a Tomás, un joven de bajos recursos proveniente de una familia numerosa que no para de crecer, y por el otro a Mirko, un muchacho extremadamente inteligente, con un pasar económico acomodado y una familia que lo cuida, hasta podríamos decir que lo sobreprotege. Es que Mirko es un tanto particular, ya que al ser un muchacho con altas capacidades, posee ciertas dificultades con algunas cuestiones como el manejo de la frustración, las relaciones sociales y la comprensión del mundo real. Por cuestiones de organización escolar, ambos muchachos terminan cursando en la misma división durante este penúltimo año de secundaria. Ahí arranca primero una relación amistosa, ya que Tomás es de estos chicos que hablan hasta con las piedras y que integran a todos en sus planes de cosas para hacer. Y después esta relación empieza a mutar lentamente a una cuestión más romántica. La cosa es que Tomás sabe, en realidad siempre lo supo, quién es, lo que le gusta, pero lo esconde bien, porque el barrio le da miedo, porque no lo van a aceptar, porque ahí adentro el puto la paga bien feo. Lo ve todos los días en las marcas de Delfina, una trans que para salvarse vive con el narco del barrio. Así que tiene que esperar, tiene que cumplir la mayoría de edad, buscarse un laburo, salir del barrio, y ahí, recién ahí, va a ser libre de ser quien quiera. Mientras tanto, no. Mientras tanto, se tiene que esconder. Mientras tanto, el amor por Mirko crece incontrolable y lo orilla a tomar decisiones. Pero Tomás no va a tomar buenas decisiones. Claro que no. Y todo se va a ir muy a la mierda. Y Moni no te va a dar un puto respiro. Te va a hacer mierda una y otra vez con la historia. Terrible, todo esperanzador, todo asfixiante, porque la situación de Tomás es asfixiante, pero él con las decisiones de porquería que toma la hace aún más intolerable. Así que bueno, ya saben, si quieren sentirse para la mierda, vayan a leer A través del miedo que está en Wattpad. Y si quieren sentirse para la mierda, pero no tanto, pueden elegir Entonces me besó. Maldita Moni, sus ganas de romperte el corazón. Cuando leí las historias de Moni y me terminé todo lo que había publicado, busqué entre sus libros a ver qué es lo que ella estaba leyendo en la plataforma y ahí la encontré a ella, a la inigualable May. Sí, la misma que hablé el capítulo pasado y no me arrepiento de nombrarla antes, nombrarla ahora y la seguiré nombrando. A ver, hay que aclarar 2 cosas de May. Primero, escribe historias gay. No, ella no es un hombre y no le gustan los hombres. Lo deja bien en claro en sus cuentos que recomiendo ampliamente ir a leer. La segunda cosa es que May escribe desde una mirada muy suya. No solo por cómo le tocó atravesar su salida del closet, sí, hice comillas en esa frase y sí, vayan a leer sus cuentos que habla un poco de eso, sino porque explica la experiencia homosexual desde aquel que habita en un pueblo pequeño, donde todos se miran, todos hablan, todos se señalan, se meten donde nadie jamás los llamó. Bueno,
May es de Concordia, o eso es lo que yo entiendo, y como podrán descubrir cuando la lean, parece amar y odiar a su lugar de origen. O por lo menos esa es mi impresión. El primer libro que leí de ella es 7 días para conocerse, mismo del que saqué la frase esa que luego la IA neutralizó. Y acá vamos a seguir la historia de 4 chicos, 2 provenientes de familias acomodadas y 2 de orígenes más humildes. La cosa es que los 4 juegan al fútbol, los 4 se ven obligados a trabajar juntos y los 4 se dan cuenta de que el otro no es tan como se muestra. A ver, perdón, no es una historia poliamorosa, sino que tenemos por un lado a Federico y David, los chicos del barrio humilde, que se tienen que relacionar a la fuerza con Micael y Bautista, que provienen de familias chetas. De los 4, Micael o Milo y Fede son quienes desde lo vamos sabemos que son gay, mientras que con los otros 2 vamos a ir descubriendo algunas cuestiones junto a ellos. No les quiero contar demasiado porque siento que todo se va a spoilear horrible y además podría pasar horas hablando de este libro. Pero lo que les puedo adelantar es que se van a encontrar con realidades de machismo, de discriminación, de violencia, miedo en las entrañas, despojo de lo conocido, de lo que te protege. Vamos a sentir en carne propia el por qué guardar silencio, nos vamos a preguntar si esa idea que siempre creí que era mía realmente era mía o fue una frase implantada a la fuerza por una sociedad machista. Vamos a querer que a esos 4 todo les salga bien, aunque al principio hay 2 de la historia que vamos a detestar con ganas. Bueno, a 2 no, a 1. Uno que después si no termina siendo tu preferido es porque no entendiste nada de nada. Mentira, pueden querer a quien quieran, pero a Bauti lo tienen que querer un poquito más. El otro libro de ella, que también está completo en Wattpad, es Detrás del odio, que nos cuenta la historia de Santiago y Sebastián, que son 2 chicos que antes eran muy amigos y un día de pronto se comienzan a odiar con ganas. 2 chicos que comparten el mismo grupo de amigos, pero que jamás se hablan y cuando lo hacen siempre terminan peleando. Vamos a leer la historia de esos 2 que de a poco nos van a ir mostrando su verdad, la de antes y la de ahora, con un Santiago cagado hasta las patas y un Sebastián desesperado por un poco de amor. Vamos a sentirnos impotentes ante una realidad que no se puede modificar, ante un mundo que les dice que ellos están mal. Vamos a transitar con ellos sus miedos y dolores y los vamos a ver crecer. May nos muestra por qué alguien podría llegar a negarse a tal punto que termina haciéndose un daño profundo, mucho más allá del físico, uno que marca las ideas y lo que se debe y no se debe ser. Habrán momentos que te van a dar ganas de sacudir a Santiago de los hombros para que reaccione o de darle un abrazo enorme a Sebastián porque la soledad de ese chico la sentís vos en tu piel. Juro que todo es tan real. Es que May tiene eso. Escribes una cercanía en donde no puedes más que empatizar con sus personajes. Y ojo, May escribe desde un modismo bien argentino, al igual que Moni. No se corta, ninguna de las 2 lo hace. En poner puteadas bien argentinas, en frases que decimos solamente por estos pagos, o en nombrar canciones de grupos de por acá. Lo que tiene May es que es una escritora de puta madre, para mí. Que larga unas oraciones limpias que te hacen mierda, que te dejan pensando que no habría otra forma de decir eso, porque la conexión entre las sílabas que hizo fue la más precisa del universo. Es que escuchen esta frase. Demasiado con aquella manía empedernida para con Bautista de no dibujarle sus infinitos límites. Con aquel imbécil parecían hechos de tiza. Pasa que a mí me suena que May escribe desde las entrañas, no sé cómo explicarlo, sino usa unas metáforas, una forma de decir las cosas que son más que pensadas, son sentidas, son vibradas en la carne, porque si no, no se entiende. A ver, para que ustedes me entiendan, tienen que ir a leerla, tienen que encontrar esas joyitas, esas frases escondidas en sus capítulos, que deben ser la envidia de más de un autor. Lo digo completamente en serio. Así que bueno, acá les dejo 3 autoras que me encantan y publican en estas plataformas, que se notan con historias pensadas, que saben cómo usar las palabras para transmitir. Hay más, por supuesto que hay más, pero ahí las dejo a ellas 3 como una evidencia clara de que en las plataformas de autopublicación hay cosas buenas, buenísimas, que solo hay que buscar, tal como lo hacemos cuando vamos a una librería. Nos arremangamos y buscamos hasta dar con verdaderos diamantes. ¿O acaso creen que por el solo hecho de estar publicado en papel es bueno?